¿Por qué queremos hacer cuando proyectamos este video dos veces? ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué queremos que usted aprenda? A ver, ¿qué tenemos que aprender? Lo último que dijo el narrador. Lo último que dijo el narrador, ¿qué fue? La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Cuando usted lee en la Biblia y usted no entiende lo que lee y alguien se lo explica, pero se lo explica diciendo lo que la Biblia dice, usted debe saber que la Biblia no se contradice. Por lo tanto, lo que aquel le dijo no puede ser verdad. Tiene que seguir investigando hasta que encuentre el grupo que le explique en armonía con lo que la Biblia dice. Ejemplo. ¿Por qué yo soy adventista del séptimo día? Porque estuve 12 años en una iglesia a la que mis padres me dieron, 10 años en otra a la que yo pensé que estaba correcta. En la primera me bautizaron, en la segunda nunca me bautizaron porque nunca el Espíritu me entró. Como el Espíritu no me entró, no llenaba los requisitos para ser bautizado, así que gloria a Dios que no me entró. Porque cuando finalmente encontré que el sábado había un grupo en la tierra que guardaba la ley de Dios como está en la Biblia, no como está en otro lado. Ustedes saben que la ley de Dios está escrita de una manera en la Biblia y otros libros, otros folletos la tienen escrita de otra manera. Hay un montón de cristianos, la gran mayoría, que ha puesto la Biblia a un lado para seguir lo que dicen esos libros, que es la ley de Dios. Yo aprendí, el lema que yo aprendí fue la Biblia no se contradice. El Antiguo Testamento no puede decir una cosa, el Nuevo Testamento otra y la iglesia otra. Entonces, cuando usted va a la Biblia, usted debe saber que la Biblia no se contradice. Si usted olvida todo el video, acuérdese de esto. La Biblia no se contradice. ¿Estamos claros? Amén. La semana pasada dejamos una tarea. Algunos de ustedes le tomaron fotos a la tarea. Vamos a repetir la tarea y vayan, saquen su pluma y su papel y vayan anotando su respuesta. Nadie se copie. Niños, busquen pluma, papel.
No sabía que iba a tener tantas niñas, si me hubiera traído. Pero bueno, a los niños les voy a permitir que me den la respuesta audible, ya que no tienen pluma y papel. Primera pregunta. Vanos todos sus esfuerzos para elevar a la humanidad si menosprecian la unidad, la única fuente de esperanza y amparo para la raza caída. ¿Cierto o falso? Explico la pregunta. Todo lo que tú hagas es inútil si todo lo que haces no involucras a Dios. Ese es el resumen de lo que la pregunta dice. Si Dios no es el fundamento de todo lo que tú haces es vanidad. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. La niña dice cierto. Voy a coger la respuesta de ella como vale. Segunda pregunta. Oh hombre infeliz que soy, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso está en Romanos 7:24. La pregunta es, ¿está esa cita en Romanos 7:24? Usted tiene que ir a Romanos 7:24 a ver si está. Tiene que buscar Romanos 7:24 a ver si está. Oh hombre feliz que soy. Ahí dice, oh hombre feliz que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Está esa cita en Romanos 7:24? ¿Sí o no? ¿Está o no está? Nada más que me diga cierto o falso. A ver, la hermana tiene la respuesta, creo. Dígame cierto o falso, no me agreguen más nada, nada más que cierto o falso. Es un examen solo de cierto o falso. ¿Cierto o falso? Falso. La hermana dice falso, voy a coger la respuesta de ella como válida. Tercera pregunta. Mateo 28:11 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré mis siervos. ¿Cierto o falso? Porque Mateo 11:28. ¿Cierto o falso? Dicen falso, voy a coger esa respuesta como válida. Cuarta pregunta. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de entendimiento bien equilibrado. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. Voy a coger esa respuesta como válida. Última pregunta. No basta comprender la bondad de Dios, la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. Para todos ellos hay una sola contestación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cierto o falso? Voy a tomar esa respuesta, es cierto, de ustedes como válida, y vamos a ver la respuesta. Ahora pregunto, ¿cuántos tienen todas ciertas? ¿Cuántos contestaron todas ciertas? Nadie. ¿Cuántos contestaron una falsa? Una falsa. ¿Cuántos contestaron dos falsas? ¿Cuántos contestaron tres falsas? Bueno, los que contestaron dos falsas, si las dos falsas que contestaron fue la segunda y la tercera, usted está en lo correcto. Solo la segunda y la tercera eran falsas. ¿Por qué la segunda era falsa, hermana? La segunda. Miserable de mí, dijo Pablo. Porque dice, Miserable de mí. oh miserable de mí, oh infeliz de mí. No dice feliz. ¿Eh? ¿Y por qué la segunda es falsa? La tercera es falsa. Venid a mí todos los que estén trabajando y cargados y os haré descansar. No Porque siervo. dice yo os haré descansar. No dice será mi siervo. Es cierto que el que va a Jesús y que se convierte en su siervo. Pero eso no es lo que dice la cita. ¿Eh? Muy bien. Ok, ¿dónde está mi orador? ¿Quién va a orar? Tú. Sí.
Tú vas a orar. Los dos. Ahora, pídele a Dios que nos dirija. Vamos a ver. Dale. No tengas pena. Padre nuestro, Padre nuestro que estás gracias en te el damos. Padre nuestro, te damos las gracias por este día que nos has prometido. Te pedimos por el pecador, para la palabra sea de Dios. Amén. Amén. Gracias. Llegamos al tercer capítulo del Camino a Cristo. Aquí vamos a ver la acción del Espíritu Santo. Repasando, en el primer capítulo vimos el amor del Padre. En el segundo capítulo vimos el amor del Hijo. Y ahora vamos a ver el amor del Espíritu Santo. Primera parte. Un poder maravilloso que convence. Segunda parte. La naturaleza del arrepentimiento. Tercera y última parte. Un hombre conforme al corazón de Dios. En la primera parte tenemos un poder maravilloso que convence. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo será justo el pecador? Respuesta: solo por intermedio, díganlo conmigo, solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero, ¿cómo debemos ir a Cristo? Ese es el problema. Hay un montón de gente que sabe que Cristo es la solución. Pero, ¿cómo ir a Cristo? Ahí está el problema. Algunos dicen que para ir a Cristo primero debo dejar de pecar. ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Cuántos creen que esa es la solución? Repito la pregunta. Algunos dicen que para ir a Cristo primero debo dejar de pecar. ¿Cuántos creen que esa es la solución? Otros dicen que para ir a Cristo debo guardar todos los mandamientos. Y usan como ejemplo al joven rico. ¿Cuántos creen que esa es la solución? ¿Cuántos creen? El otro grupo dice que para ir a Cristo debo arrepentirme de mi pecado. ¿Cuántos creen que debo arrepentirme de mi pecado? Y ponen como condición Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero yo a ellos les pregunto, el ladrón en la cruz, el ladrón de la derecha, ¿maldijo o no maldijo a Jesús? El ladrón de la derecha, ¿maldijo o no maldijo a Jesús? ¿Y el de la izquierda? El de la derecha fue el que se salvó, el de la izquierda no se salvó. Pregunto, ¿los dos maldijeron a Jesús, sí o no? Lean su Biblia, por favor. Tarea. Leer la Biblia. Los dos maldijeron a Jesús. Solo que el de la derecha, no se arrepintió. El de la derecha se percató que estaba haciendo mal.
El arrepentimiento vino después. Antes de arrepentirte, tú tienes que percatarte de que estás equivocado. Cuando tú te percatas de que estás equivocado, entonces vienes a Cristo. Ahora, ¿por qué te percatas de que estás equivocado? ¿Quién te convence de que estás equivocado? El Espíritu Santo. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Puedes percatarte de que estás equivocado sin la acción del Espíritu Santo en tu vida? No. Te puede un amigo, por la influencia de un amigo, que no tiene el Espíritu Santo, convencerte de que estás equivocado. Te puede decir a veces que mira, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hay mucha gente convencida de que están equivocados, pero hasta allí? Porque el que les convenció de que están equivocados fue otro que no fue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo convence, hace otra cosa. ¿Qué hace? Y se arrepiente y busca para Observe. dejar de hacer eso. Voy en esta dirección. De repente alguien me dice, hey, vas mal. Me detengo. Estoy convencido de que estoy en la dirección equivocada. Pero no hago nada. No hago nada. ¿No puedo hablar? No hago nada. Mi vida se estanca. Y cuando me preguntan, ¿por qué no vas a baile? ¿Por qué no tomas licor? ¿Por qué no chingueas? Podemos entender la palabra esa. Y usted le dice, bueno, no hago nada de eso porque eso es malo. ¿Sabes qué es malo? Dejaste de hacerlo, pero no hace más nada. Sin embargo, cuando el que te convence del Espíritu Santo deja de ir en esa dirección, haces un giro en tu vida y sigues caminando en la dirección correcta. ¿Eso cómo se llama? Conversión. Cuando el Espíritu Santo convence, el ser humano sufre una conversión. Pero todavía la conversión no es definitiva. Apenas comienza, porque ahora tiene que ocurrir una transformación. Voy en esta dirección. El Espíritu me habla, me detengo. Allí detenido puedo pasar un buen tiempo conversando con el Espíritu. ¿Y ahora qué hago? Peleando con el Espíritu. Yo quiero ir hacia adelante, pero el Espíritu dice que no, ahí hay un precipicio, te vas a caer. Y yo, pero no lo veo. Pero el Espíritu sí lo ve porque está más arriba que yo. Y él me dice, no sigas adelante. Y le digo entonces al Espíritu, ¿qué hago? El Espíritu dice, gira y regresa. Y cuando voy de regreso, me encuentro problemas. Hay barreras. Y el Espíritu dice, sigue adelante. Derriba la barrera. Avanza. Pero hay un mar rojo. Avanza. Métete
pie en el agua. Pero me voy a mojar, eso es lo que quiero, que te moje. Cuando tú metas el pie en el agua, entonces podré limpiarte de todo pecado. Eso se llama bautismo. El bautismo solo tiene su función cuando el que es bautizado está convencido, convertido y acepta ser transformado. Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó: ¿qué haremos? Esa multitud había crucificado a Jesús y estaban aquí. Ahora el apóstol le dijo: ustedes fueron los que le crucificaron, ustedes fueron los que clavaron a mi maestro, ustedes, y él, sí, pero ¿qué haremos ahora? Aceptamos que nosotros lo crucificamos, o sea, aceptamos que hemos pecado, pero Pedro, ¿qué haremos? Pedro le respondió: arrepentidos pues y volveos a Dios. ¿Qué le está diciendo Pedro? Conversión. Vuelvan a Dios. Dejen de hacer lo que están haciendo, porque hoy crucificaron a Jesús y mañana quién sabe a quién más van a crucificar. ¿Para qué Pedro les pide que vuelvan a Dios? Para que sean borrados vuestros pecados. Observe esto. Usted puede pedir perdón por sus pecados sin haber regresado a Jesús, y sus pecados no serán borrados. Por eso es que la confesión de los pecados no es el camino para ir a Jesús. Porque si así fueran, todos los que se han confesado en los confesionarios, estos que están en algunas iglesias, todos los maridos que le han confesado sus pecados a su esposa estarían en Cristo. Es que la confesión del pecado no te lleva a Cristo. Tienes que ir a Cristo primero para que entonces Él te dé el don del arrepentimiento. Con el don del arrepentimiento es cuando tus pecados son borrados. ¿Se dan cuenta usted por qué todavía hay tanta gente en la iglesia que sigue cojeando? Porque están tan convencidos de que cada vez que ellos se doblan la rodilla y piden perdón, sus pecados son borrados. Es todo lo contrario. El pecado no lo borra la confesión. El pecado lo borra Cristo. Cristo te da el borrador. ¿Y cuál es el borrador? Su sangre. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento y por eso siguen cojeando. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. La niña le llora al padre. Me imagino a esta niña llorándole a su papá: no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Pero el papá la conoce bien. Y el papá le dice: no te puedo quitar el castigo, porque solo así vas a aprender. Porque yo sé cuánto te gusta ese muchacho. Y aunque me prometas que no lo vas a volver a ver, tú lo vas a volver a ver. Porque para poder dejar de hacer lo malo, necesitas venir a Cristo. Porque solo Cristo te va a dar la fuerza y te va a proporcionar de las herramientas necesarias a través del Espíritu Santo para que el pecado no te alcance y te controle.
Hay mucha gente que está más preocupada porque los vecinos no se enteren que la hija salió embarazada que por la salvación de la hija. ¿Sabían ustedes? Apenas la hija sale embarazada, corren a casarla con el que supuestamente la embarazó. Eso no resuelve el problema. El problema lo resuelve Cristo. Trae los dos muchachos a Cristo. Y si los dos vienen a Cristo, el Señor Jesucristo les dice, cásense o no se casen. Una pareja mal casada es más peligrosa para el niño que viene en camino que si se hubieran quedado sin casarse. ¿Usted sabe lo que es vivir una vida sin Cristo? Pensando que estás en Cristo. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Para siempre. Él mismo la vendió. Él pensó que resolvía su problema, que había resuelto su problema, pero en realidad se había metido en problemas. Balaam, por ejemplo, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino, con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder, ¿qué cosa? La vida. La vida. Mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado, no cambió de propósito ni aborreció el mal. ¿En qué consiste el arrepentimiento? Estoy aquí, hago el giro, me encuentro con mi primer obstáculo y regreso. ¿Eso es arrepentimiento? No. Me encuentro con mi primer obstáculo, avanzo, enfrento ese obstáculo. ¿Quién es el primer obstáculo en la vida cristiana? Yo mismo. El primer obstáculo soy yo. Yo ahora ante Cristo reconozco que soy pecador. Y ahora me confieso. Pero no por mi fuerza, sino por haber conocido a Cristo. Nadie experimentará un verdadero arrepentimiento a menos que conozca a Cristo. Y eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso camino a Damasco. Y eso fue lo que le pasó a nuestro personaje del estudio de hoy. Pero no le pasó ni a Esaú, ni a Balaam, ni mucho menos a Judas, que es nuestro tercer personaje. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentido de ¿qué? Condenación y una pavorosa expectación de juicio. Judas sabía que estaba condenado a muerte y pensó que si él confesaba que había pecado entregando sangre inocente, su pecado sería perdonado. ¿Cuántos de nosotros no hacemos el mismo tipo de confesión de Judas? El niño hizo lo que el papá le dijo que no hiciera. Y cuando ve que el papá se está agarrando la hebilla, la correa para sacar la correa, llora lágrimas de cocodrilo. El papá lo mira llorando y se arrepiente. El papá se arrepiente de lo que iba a hacer. Pero el niño dice: ah, me salvé. ¿Se salvó de qué? Del castigo, pero no se ha arrepentido. Muchos de nosotros nos salvamos de las consecuencias del pecado y pensamos que nos hemos arrepentido. Cuando Judas se percató que el juicio caería sobre él, aun cuando él se había confesado, se percató que no pudo engañar a Jesús aún después de entregarlo. Porque Judas era persistente. La confesión de Judas fue tan falsa
como un billete de $3. No existe. Las consecuencias que habían de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni de dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Papá, perdóname, le dice la niña al papá. Papá, perdóname, no me vuelvo a comer la comida de mi hermanito. Y el papá le mira la cara a él y la perdona, y al día siguiente vuelve y se come la comida del hermanito. Necesitamos reconocer el pecado con tristeza y dejarlo a un lado de nuestra vida. A ver, todos conmigo. Necesitamos reconocer El pecado con tristeza y dejarlo a un lado de nuestra vida. Explíqueme eso, por favor. ¿Quién me explica eso? ¿Qué usted entiende cuando dice necesitamos reconocer el pecado con tristeza? Necesitamos reconocer el pecado y con tristeza dejarlo a un lado de nuestra vida. Necesitamos reconocer el pecado. A ver, ¿cómo usted reconoce que ha pecado? Pero ¿cómo usted sabe que tiene la cara sucia? No me veo en el espejo. Gracias. Hay mucha gente que es experta reconociendo el pecado ajeno. Y le voy a decir una cosa, eso ocurre más entre nosotros los pobres. Nosotros los pobres somos rapiditos a reconocer el pecado del vecino. Un buen día vemos que el vecino está llegando a la casa a las 3 de la mañana. Yo no sé qué hacía usted despierto. ¿En serio? Yo no sé qué hacía usted despierto a las 3 de la mañana, pero ve que el vecino va llegando a las 3 de la madrugada a la casa y de una vez agarra el teléfono y se mete en el WhatsApp, en el grupo del barrio. Hey, ¿te diste cuenta que Pedro llegó? Acaba de entrar a su casa. Y si por casualidad escucha una que otra gritadera en ese cuarto, el telebochinche WhatsApp sigue transmitiendo. Porque tenemos los oídos abiertos para reconocer los pecados ajenos. ¿Por qué no reconocemos los pecados nuestros? Porque hemos quebrado el espejo. No queremos espejo en la casa. Una vez un amigo me dijo: José, yo no leo la Biblia porque cada vez que leo la Biblia me dice cosas que yo no quiero saber. El espejo del cristiano se llama la palabra de Dios. Y no leemos la palabra de Dios porque no queremos que la palabra de Dios nos marque nuestros errores, pero estamos pendientes de ver los errores del vecino para marcarle los errores al vecino. Una vez una vecina vino a pedirme algo que yo no podía dárselo porque era lo único que tenía. Y si yo se lo daba, entonces a mí me hace falta. Y la vecina me dijo: y dicen que es cristiano. Y dice que es cristiano. ¿Ves? Estamos despiertos para ver la falla de los demás. Ahora la segunda parte de la cita dice: con tristeza dejarlo a un lado de nuestra vida. Miren lo que es esta cita. ¿Qué significa la palabra tristeza? ¿Cuántos aquí saben lo que es tristeza? Nos duele, no queremos llegar a lo que estábamos haciendo mal. ¿Cuántos aquí realmente han llorado por tristeza? No pueden evitar llorar cuando están tristes. Bueno, el día que usted no pueda evitar llorar por haber pecado, entonces usted sabrá lo que es. Escuche bien, voy a decirlo con dulzura. Hermano mío, con tristeza dejar a un lado de nuestra vida. Con tristeza. O sea, el pecado que usted deja con alegría no lo ha dejado. Su
Supóngase que a usted le dicen: la empresa va a cerrar el próximo mes, así que usted tiene un mes para conseguirse otro trabajo, porque la empresa va a cerrar. Pregunto, ¿se entristece sí o no? ¿Por qué se entristece? No porque la empresa va a cerrar. Se entristece porque usted va a quedar sin trabajo. Bueno, el día que usted sienta esa misma tristeza por dejar de pecar, entonces usted habrá dejado el pecado. ¿Qué les quiero decir? Al que no le duele dejar de pecar, no se ha arrepentido. Porque se supone que pecamos porque nos gusta el pecado, ¿o no? ¿Quién aquí no le gustaban los carnavales? A mí me gustaban los carnavales. Y cuando yo me hice adventista del séptimo día, no fui más a carnaval, pero no estaba feliz. ¿Ah? No, yo no estaba feliz. Mis primeros años de la vida cristiana yo viví triste cada vez que llegaban esos 4 días carnavales, porque ¿quién me mandó meterme a la iglesia? ¿Quién me mandó meterme a la iglesia? Ahora no puedo carnavalear. Y era no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué te duele? ¿Por qué me sentía triste? Porque me gustaban los carnavales. Bueno, cuando usted experimente tristeza por haber abandonado el pecado, entonces usted se ha arrepentido. Porque le duele, porque le gustaba, y usted, Señor, tú sabes cuánto me gusta, pero en tu nombre, Señor, soy más que vencedor. Amén. Lo peor que usted puede decirle, tratar de engañar a Dios y decirle: Señor, qué bueno que estoy aquí y no en las tablas. ¿Me estoy explicando? Me voy a un retiro espiritual, pero si te vas a un retiro espiritual triste, dile al Señor: Señor, voy al retiro espiritual, pero la verdad es que quiero estar en los carnavales. Confiésale al Señor tu verdad y tú vas a ver que tu confesión alcanzará perdón. Amén. Lo peor es que tú puedes presentar una confesión falsa, porque te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Ay, qué feliz que estoy aquí en el retiro espiritual, pero en el retiro espiritual estoy cantando: demos gracias al Señor, bebo y agua. Pregunto, ¿estás o no estás arrepentido? Usted sabe que hay un montón de cristianos que se salieron de los carnavales, se salieron del mundo, dejaron los carnavales, pero lo trajeron a la iglesia. ¿En serio? Fui a un retiro espiritual una vez, gracias a Dios no era esta iglesia. Pero nosotros estábamos en un retiro espiritual y el otro grupo de la otra iglesia tenía otro retiro espiritual y parecía hacían más bulla que los carnavales. Lo único que faltaba era el camión de la cisterna echándole agua. El día que nosotros sentamos verdadera tristeza por dejar de pecar, ese día alcanzaremos perdón por nuestros pecados. Amén. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Todo lo que estoy leyendo está en el capítulo 3 del Camino a Cristo. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. ¿Ok? Yo tengo ya 42 años casi de ser adventista del séptimo día. ¿Ve? Y ya a esta altura uno dice: bueno, ¿qué tristeza me puede causar? Pero me engaño a mí mismo si digo que soy feliz porque soy adventista del séptimo día. Porque la carne pide otra cosa. Pero en el nombre de Cristo y en su nombre, usted confiesa al Señor. Tu confesión debe ser sincera, es lo que te quiero decir. Señor, el niño le dice al papá: papá, tú sabes que a mí me gusta el fútbol. Pero el papá dice: no, hijo mío, hoy es sábado, no se puede ver fútbol. Pero papá, yo soy un niño. ¿Ve? El papá está obligando al niño a que haga algo que él no comprende. Para que el niño entienda lo que está haciendo,
El papá tiene que pedir dirección del Espíritu Santo para encontrar la palabra adecuada para explicarle al niño por qué hoy no se puede ver el fútbol. Porque hoy él tiene que venir a la iglesia en vez de quedarse en su casa viendo el fútbol. ¿Me estoy explicando? Pero si el mismo papá no ha experimentado el verdadero arrepentimiento, vive legalismo, vive un cristiano legalista. Viene a la iglesia porque hay que venir. Bien, guarda el sábado porque hay que guardarlo, pero en realidad no lo hace porque ame a Cristo. Es el grupo de cristianos que se llaman legalistas. Vienen a la iglesia para cumplir, pero no por amor a Cristo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. No renuncio al pecado a menos que me convenza que es pecado. Ejemplo. ¿Cuántos aquí saben realmente por qué no se debe trabajar el sábado? Es sorprendente la cantidad de adventistas del séptimo día que cuando le ofrecen un buen trabajo con un buen sueldo, se olvidan del sábado. ¿Aló? Se olvidan del sábado. Como es sorprendente la cantidad de adventistas del séptimo día también, que aún rechazando la oportunidad de trabajo en sábado, rechazando el trabajo porque es en sábado, no entienden por qué tienen que rechazarlo. No entienden lo que significa guardar el sábado. Y no entienden que el cielo no se va a ganar, no te lo ganas guardando la ley. La ley es consecuencia de ya estar en el cielo. Solo el que es salvo guarda la ley. Porque la ley es una señal de los que han conocido a Cristo. Yo no guardo la ley para ser salvo. Yo guardo la ley como consecuencia de que creo en la promesa que Jesús hizo de que yo soy salvo. Amén. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. ¿Qué debe ocurrir para que haya un cambio real en nuestra vida? Repudiar el pecado, rechazar el pecado, odiar el pecado. Pero algunos de nosotros, en vez de odiar el pecado, odiamos al pecador. Y cuando el hermano que dejó la esposa se aparece ahí en la puerta de la iglesia y la esposa está sentada acá en la banca, ¿cuántos de nosotros decimos que viene a buscar ese pecador? Ahora después lo felicita primero. ¿Estamos odiando el pecado o al pecador? ¿Me está catando? No se puede odiar al pecador. Se debe odiar al pecado. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. La oración de David, y este es nuestro último personaje. En la oración de David, después de su caída, esta oración es una ilustración de la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento era sincero y profundo. ¿Qué hizo la diferencia entre la oración de David y la oración de Judas Iscariote? Pregunta. Los dos son asesinos, ¿sí o no? David mató a uno de sus generales y Judas mató a Cristo. Así que los dos son asesinos. Pero la oración de David está cargada de reconocimiento de profundidad en David dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad y en cuyo espíritu no hay. ¿Cuál es la diferencia entre la oración de David y la oración de Judas?
En la oración de Judas había engaño. En la de David, no. Judas seguía siendo mentiroso. El Salmo 51 del 1 al 14 presenta toda la oración de David. Y yo le voy a dejar a ustedes que la lean con calma en casa. Los primeros 4 versículos dicen: apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades. Borra mis transgresiones, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué está diciendo David? Está diciendo: Señor, no quiero que me mejore, quiero que crees un David nuevo. No quiero que renueves este, quiero que crees uno nuevo. Amén. No me eches de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el Espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, porque él sabía que habían matado. Oh Dios, el Dios de mi salvación, cante en mi lengua tu justicia. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se lo tiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo, y esto quiero que te quede claro. La invitación de Cristo se acepta primero y después viene el arrepentimiento. No esperes arrepentirte para entonces aceptar la invitación. Acepta la invitación, que con ella viene el arrepentimiento. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo 11, 28. La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Mientras no vengas a Cristo, seguirás siendo amigo de Satanás. ¿Aló? Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Pero siempre que, animados por un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Tu esfuerzo por reformarse solo tendrá sentido cuando le permita al Espíritu Santo trabajar en tu vida. Una influencia de la igual no se dan cuenta obra sobre su alma. Su conciencia se edifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Solo cuando Cristo viene a formar parte de su vida, comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que haya existido tal sacrificio por la redención de su alma? Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación, para que no pereciéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. ¿Fue necesario que Cristo muriera en la cruz para que tuviéramos vida eterna? Sí, fue necesario, porque solo en Cristo podemos alcanzar la salvación. El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de salvación le guiará al pie de la cruz
arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. El pecador puede llegar a un punto en el que dice, ya no sigo más. Pero si él no se resiste y avanza con Cristo y no retrocede, Cristo se hace vencedor en su vida y él por ende alcanza la victoria. Amén. Ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. No trates de ocultar, por pequeño que sea tu pecado, a Dios, porque Él lo conoce. El pobre publicano que oraba diciendo, Dios, ten misericordia de mi pecador. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie, ningún padre le perdona todos los pecados a sus hijos como le perdona a Dios los pecados a cada uno de nosotros. Amén. Para terminar, Cristo está dispuesto y con gran amor quiere que tú vengas a Él con arrepentimiento de tus pecados. Venid a Jesús sin arrepentimiento, sin estar dispuesto a arrepentirte, es no venir. Esperar a arrepentirte para venir, tampoco es venir. Solo viniendo a Jesús tal cual como eres, puedes alcanzar el verdadero arrepentimiento. Las preguntas para la próxima son las siguientes. Saquen los celulares y tómenle foto. La primera, ¿cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad, ¿cierto o falso? No respondan todavía, eso es para la próxima. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad, ¿cierto o falso? Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se edifica y el pecador discierne algo de la profundidad y la santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, ¿cierto o falso? Cuarto, la oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor y del pecado, ¿cierto y falso? Y último, es verdad que nunca los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos por Cristo, ¿cierto o falso? Con esto, mis hermanos, les invito a orar. Nos ponemos en pie y oramos. Padre que está en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, perdón por nuestro pecado, le damos las gracias, Señor, por este mensaje, Señor, la traído el hermano Moreno esta mañana, Señor. Usted es un Dios, Señor. Todos los pecados delante de usted son iguales, Señor. Y todos somos hijos suyos delante de usted. Porque le da el sol, la lluvia, amados y buenos. Para usted no hay excepción de personas. Pido, Señor, esta mañana, Señor, por cada hermano aquí presente y los que no han podido venir, Señor, y los que se han apartado, Señor, que tengan misericordia, Señor, de cada uno, Señor, y le toque su corazón y van a venir nuevamente, Señor, usted, porque está teniendo misericordia. En el tiempo de él fueron 120 años, y hoy por ahí así dando oportunidad, Señor, porque usted es un Dios de misericordia, un Dios que da muchas oportunidades. Le pedimos, Señor, le damos la gracia que este tema haya caído en buen terreno, Señor, y que sus ángeles nos acompañen, nos lleven por bien, Señor, ahora que nos dirigimos a nuestro hogar, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe en todo lo que hagamos en esta tarde de esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
Ahora vamos a alabar nuestras voces con el himno Tal Como Soy. Amén. Gracias. Usted misma, por favor. Dale la bendición. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos, Señor, gracias, gracias, mil gracias por haber traído aquí a adorarte en tu iglesia. También te pedimos, Señor, tu bendición ahora con nosotros, que tú nos acompañes, que nos guíes siempre. Y que tu presencia siempre nos acompañe. Y tu ángel y tu Santo Espíritu siempre nos guíen y que nos llenen de tu bendición, nuestra alma, nuestra mente y nuestro pensamiento. Y que nuestro caminar siempre sea pensando en ti y que podamos arrepentirnos cada día. Y que tú siempre seas ese Cordero maravilloso en que nos llama y nos dice, estoy aquí. Confía en mí. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. El Señor le bendiga y recuerde, necesito venir a Cristo para poder encontrar el verdadero arrepentimiento. Amén. Bendiciones. Amén.